Cierra los ojos por un momento. Imagina que eres un niño. No un soldado, no un héroe, solo un niño. Tu mundo es pequeño. Una casa de madera, el olor del pan recién hecho, la voz de tu madre llamándote al anochecer. Y entonces, llegan ellos. No vienen gritando, no queman el pueblo, no buscan oro, buscan algo más valioso. Te buscan a ti. Hombres armados, enviados por el imperio más poderoso de su tiempo, recorren aldeas en silencio. Observan rostros, evalúan cuerpos, miden fuerzas. Ese día, tu nombre deja de importar, tu idioma deja de importar, tu pasado deja de importar, porque has sido elegido para algo que nadie preguntó si querías. Serás arrancado de tu hogar, para convertirte en una de las armas más temidas de la historia. Esta no es solo una historia militar, es la historia de niños convertidos en soldados, de identidades borradas, de lealtades forzadas, es la historia del ejército secreto del Imperio Otomano. Y la pregunta que lo atraviesa todo sigue viva siglos después. ¿Fueron víctimas, o la fuerza más poderosa jamás creada? El mundo del siglo XV no era un lugar estable. Las fronteras cambiaban con violencia, las ciudades caían una tras otra, y los imperios competían por algo más que tierras. Competían por el control del destino de regiones enteras. En medio de ese escenario de guerras, alianzas frágiles y traiciones constantes, el Imperio Otomano avanzaba como una fuerza imparable. No era simplemente un reino más. Era una estructura política, militar y religiosa que se extendía entre continentes. Desde Anatolia hasta los Balcanes, su influencia crecía con una rapidez que alarmaba a Europa. Cada nueva conquista traía riqueza, territorio y poder, pero también un problema que podía destruirlo todo desde dentro: la lealtad. Los ejércitos tradicionales del mundo medieval estaban formados por señores feudales, guerreros tribales y nobles que respondían primero a su linaje, a su sangre y a sus intereses personales. Eso significaba que, en cualquier momento, un general ambicioso podía rebelarse. Un comandante podía cambiar de bando. Una familia poderosa podía desafiar al trono. El sultán entendía una verdad peligrosa: un imperio tan grande no podía depender de hombres que tuvieran raíces fuera de su control. Necesitaba algo diferente, un ejército sin pasado, sin vínculos familiares, sin lealtades divididas, soldados que no pertenecieran a clanes, ni a tribus, ni a dinastías, soldados que pertenecieran únicamente al Estado. Esta idea era radical para su tiempo. No se trataba solo de fuerza militar, sino de ingeniería social. El poder otomano comenzaba a diseñar una nueva clase de guerreros, formados desde cero, educados dentro del sistema imperial y moldeados psicológicamente para obedecer sin cuestionar. La guerra ya no sería solo cuestión de espadas y caballos. Sería una cuestión de control mental, identidad y formación desde la infancia. El imperio observaba el mapa del mundo y entendía que para sobrevivir no bastaba con conquistar territorios. Había que conquistar también a los propios soldados. Había que crear hombres que no recordaran otra vida, otra bandera, otra familia. Porque un hombre con pasado puede dudar, pero un hombre sin raíces solo conoce una dirección: obedecer. Así comenzó a formarse el proyecto más silencioso y a la vez más poderoso del Imperio Otomano. No se anunciaba en plazas, no se proclamaba en discursos. Se construía lejos de la mirada del mundo, como una maquinaria que empezaba a girar lentamente. Lo que el imperio estaba creando no era solo un ejército. Estaba creando una nueva identidad humana al servicio del poder. Una identidad diseñada, controlada, programada. Los sultanes sabían que el futuro del imperio no dependería únicamente de castillos o murallas, sino de la lealtad absoluta de quienes empuñaban las armas. Y esa lealtad no podía nacer del honor familiar ni del orgullo tribal. Tenía que nacer de algo más profundo: la ausencia total de alternativa. Cuando un hombre no tiene otro lugar al que pertenecer, el imperio se convierte en su único hogar. Este fue el inicio de una transformación que cambiaría la historia militar del mundo. Un sistema que convertiría niños en soldados, y soldados en instrumentos perfectos del poder. Y aunque en ese momento nadie fuera de los palacios entendía lo que estaba ocurriendo, la pregunta que surgiría siglos después ya estaba sembrada. ¿Puede un imperio construir su fuerza borrando la identidad de sus propios guerreros? En los pueblos de los Balcanes, la vida parecía sencilla. Campos, animales, iglesias pequeñas, familias que vivían del trabajo de la tierra. El mundo de estos niños no conocía palacios, ejércitos gigantes ni estrategias imperiales. Su universo era el sonido del viento entre los árboles, el humo que salía de las chimeneas al amanecer, la voz de una madre llamando a cenar.
Pero había un miedo que nadie nombraba en voz alta. No era el miedo a la guerra, no era el miedo a la invasión, era el miedo a la visita. Cada ciertos años, los funcionarios del Imperio Otomano recorrían las aldeas cristianas. No llegaban como saqueadores, no destruían casas, no quemaban cosechas, llegaban con una autoridad fría, organizada, oficial. Venían a hacer una selección. Las familias sabían lo que significaba. Cuando corría el rumor de que los hombres del sultán estaban cerca, el aire cambiaba. Los padres observaban a sus hijos en silencio. Algunos intentaban esconderlos, otros rezaban para que no fueran elegidos. Pero nadie podía oponerse abiertamente, porque resistirse al imperio no era una opción. Los funcionarios observaban a los niños con una mirada clínica. Miraban sus hombros, su postura, sus manos. Preguntaban la edad, evaluaban la salud, buscaban inteligencia en la mirada. No querían niños débiles, querían potencial, los más fuertes, los más sanos, los más prometedores. Y cuando señalaban a uno, la decisión era definitiva. Para el imperio era un proceso administrativo. Para las familias, era el fin del mundo. No había despedidas largas, no había explicaciones. El niño salía de su casa acompañado por soldados. A veces sin entender, a veces llorando, a veces paralizado por el miedo. Miraba hacia atrás, intentando memorizar el rostro de su madre, el color de la puerta, el árbol del patio. Porque en el fondo sabía algo, aunque nadie se lo hubiera dicho. No volvería, no era la muerte física. Era algo más extraño y más cruel. Era una desaparición en vida. Los niños no eran esclavos comunes, no eran prisioneros de guerra. Eran seleccionados para algo que se presentaba como un honor para el imperio, pero que para las familias era una herida eterna. Las madres no tenían tumbas donde llorar. No había cuerpos, no había noticias, solo ausencia. Algunos padres intentaban convencerse de que sus hijos tendrían una vida mejor, que estarían vestidos, alimentados, protegidos. Era la única forma de soportarlo. Pero en el fondo sabían que habían perdido algo irrecuperable, la identidad de sus propios hijos. Porque el imperio no solo se llevaba cuerpos, se llevaba nombres, lenguas, recuerdos. En los caminos hacia la capital, las filas de niños avanzaban bajo vigilancia. Algunos se apoyaban unos en otros, otros caminaban en silencio absoluto. Muchos aún no comprendían que su infancia había terminado en el momento en que fueron señalados. El sistema de Psirme no se veía como una masacre, no dejaba ruinas ni cadáveres, pero transformaba pueblos enteros. Generaciones crecieron sabiendo que, en cualquier momento, podían perder a sus hijos no por guerra, sino por decisión del poder. El imperio, desde su perspectiva, estaba invirtiendo en su futuro. Las familias, desde la suya, estaban viviendo un duelo sin funeral. Con cada niño que desaparecía, se fortalecía la maquinaria que el sultán había imaginado. Una maquinaria que no se construía con hierro, sino con infancias arrancadas. Y mientras las aldeas quedaban en silencio tras cada visita, una pregunta comenzaba a tomar forma en la memoria colectiva. Si el poder puede decidir el destino de un niño, ¿hasta dónde puede llegar un imperio? El viaje terminaba en un lugar que los niños nunca habían imaginado, la capital imperial. Estambul no se parecía a nada de lo que habían visto. Cúpulas gigantes, palacios, murallas interminables, soldados formados con una disciplina que imponía silencio. Para muchos, la ciudad era tan abrumadora que el miedo superaba al cansancio. Pero el verdadero cambio no empezaba en las calles. Empezaba adentro. Los niños no eran lanzados directamente al campo de batalla. Primero debían pasar por un proceso más profundo que cualquier entrenamiento físico, la reconstrucción de su identidad. El primer paso era el idioma. No podían hablar su lengua materna. No podían usar palabras de su infancia. Cada vez que intentaban comunicarse como antes, eran corregidos. No con violencia inmediata, sino con insistencia constante. Día tras día, hora tras hora, hasta que pensar en su lengua original comenzaba a resultar extraño. Luego venía el nombre que habían escuchado desde que nacieron desaparecía. Era reemplazado por uno nuevo. Con él, también se borraba el vínculo con su familia, su historia, su origen. El mensaje era claro, repetido sin descanso. Esa vida ya no existe. El sistema no buscaba castigar, buscaba moldear. Los instructores entendían que estaban creando algo diferente a un simple soldado. Estaban creando hombres cuya lealtad naciera de la dependencia total al imperio. La rutina era estricta: despertar antes del amanecer, ejercicio físico intenso, estudio de religión, disciplina mental. Cada gesto era observado, cada error, corregido. No se toleraban actos de rebeldía, pero tampoco se fomentaba la crueldad gratuita. El objetivo no era quebrarlos con violencia visible, sino reemplazar lentamente su mundo interior.
Con el tiempo, los recuerdos comenzaban a desvanecerse. El rostro de la madre se volvía borroso. El sonido del idioma natal se alejaba como un eco. Los niños aprendían a no hablar del pasado, porque hablar de él ya no tenía sentido. Algunos se adaptaban rápido, otros tardaban más, pero el sistema estaba diseñado para ganar siempre. No había alternativa, no había otro camino. El imperio se convertía en su escuela, su hogar, su única estructura de referencia. Y ahí estaba el núcleo de la transformación. Un niño con dos mundos puede dudar, pero un niño al que le queda solo uno pertenece por completo. La disciplina también traía recompensas. Buena comida, ropa limpia, educación, oportunidades que muchos jamás habrían tenido en sus aldeas. Esta era la paradoja más profunda del sistema. Mientras destruía una identidad, ofrecía otra llena de propósito. No eran tratados como simples esclavos. Eran una inversión del Estado. El imperio necesitaba que fueran fuertes, cultos, capaces. Necesitaba que creyeran que su nueva vida no era una condena, sino un destino. Poco a poco, el miedo se transformaba en adaptación, la adaptación en orgullo, y el orgullo en lealtad. Cuando se miraban entre ellos, ya no veían campesinos arrancados de sus casas. Veían compañeros de entrenamiento, futuro ejército, futuro poder. El pasado quedaba atrás como un sueño distante. Y así, sin una batalla, sin una espada levantada, el imperio lograba su victoria más silenciosa: conquistar la mente antes que el cuerpo. Pero una pregunta quedaba suspendida en el aire, invisible pero inevitable. Si para crear un soldado perfecto hay que borrar al niño que fue, ¿qué parte del ser humano se pierde para siempre? Después de años de entrenamiento, disciplina y reconstrucción mental, los niños ya no eran niños. Sus cuerpos se habían endurecido. Sus movimientos eran precisos, sus miradas, firmes. Lo que el imperio había comenzado como un experimento social estaba a punto de convertirse en una fuerza militar sin precedentes. Así nacieron los genízaros. No eran soldados comunes, no eran guerreros feudales que luchaban por honor familiar ni mercenarios que seguían al mejor postor. Eran propiedad del Estado, existían para servir al sultán, y su identidad estaba completamente ligada al poder imperial. Vivían bajo reglas diferentes, no podían casarse, no podían formar familias propias, no debían acumular riqueza personal como prioridad. Su vida entera giraba alrededor del servicio. Esto no era solo control militar, era control existencial. Los genízaros entrenaban juntos, comían juntos, dormían en los mismos cuarteles. Se convertían en una hermandad cerrada, donde el vínculo no era la sangre sino la disciplina compartida. Cada hombre era parte de una unidad que funcionaba como una sola mente. Marchaban con una coordinación que parecía mecánica. Mantenían filas cuando otros ejércitos huían. Obedecían órdenes incluso bajo fuego intenso. Europa, acostumbrada a ejércitos feudales desorganizados, comenzó a notar algo diferente en los campos de batalla. Los cronistas describían a estos soldados como silenciosos, implacables, casi inhumanos en su capacidad de mantener la formación. No gritaban descontrolados, no se dispersaban buscando botín, avanzaban como una pared. En los asedios, su disciplina era clave. Mientras otros soldados se agotaban, los genízaros mantenían la presión constante. Eran pacientes, entrenados para resistir tanto el miedo como el cansancio. Pero su poder no venía solo del cuerpo, venía de su mente. No tenían otro lugar al que regresar. No había aldea que proteger, ni tierras propias que defender. Su hogar era el ejército. Su futuro dependía del imperio. Su supervivencia estaba ligada al éxito del sultán. Eso los hacía extremadamente peligrosos. Un soldado con algo que perder puede dudar. Un soldado cuyo mundo es el ejército lucha hasta el final. El imperio los utilizaba como punta de lanza en las campañas más importantes. Cuando una ciudad debía caer, cuando una batalla debía ganarse, los genízaros estaban en el frente. Su reputación creció tanto que su sola presencia podía afectar la moral del enemigo. Los rumores viajaban más rápido que los ejércitos. Hombres criados desde la infancia para la guerra, sin miedo, sin vínculos, sin retirada. Pero detrás de esa imagen de perfección había una verdad inquietante. Estos hombres habían sido niños arrancados de sus hogares. La máquina militar más eficaz de su tiempo estaba construida sobre infancias borradas. Cada victoria llevaba una historia personal que nadie veía. Aún así, para el imperio, el sistema funcionaba. Las fronteras se expandían, las ciudades caían, el poder otomano crecía, y los genízaros se convertían en símbolo de ese poder. Prueba viviente de que el Estado podía moldear seres humanos según su necesidad. Sin embargo, en el fondo del sistema, comenzaba a gestarse una pregunta que aún no tenía respuesta. Si un ejército es tan poderoso que no tiene raíces, ¿qué sucede cuando ese ejército empieza a descubrir su propia fuerza?
El sistema que había comenzado como un proyecto militar estaba produciendo un resultado inesperado. Los niños arrancados de sus aldeas no solo se convertían en soldados de élite. Algunos ascendían mucho más allá del campo de batalla. El Imperio Otomano no era solo una maquinaria de guerra. Era una estructura administrativa inmensa que necesitaba gobernadores, consejeros, estrategas, diplomáticos. Y los jóvenes formados dentro del sistema imperial poseían algo que pocos tenían: educación, disciplina y lealtad absoluta al trono. Muchos genízaros demostraban habilidades que superaban lo militar. Eran inteligentes, estratégicos, capaces de manejar asuntos de Estado. El imperio comenzó a utilizarlos no solo con armas, sino con poder político. Así surgió uno de los fenómenos más sorprendentes de la historia imperial: niños campesinos que, décadas después, dirigían provincias, comandaban ejércitos o aconsejaban al sultán. Un niño que había cuidado ovejas podía convertirse en visir. Un niño sin apellido noble podía sentarse en los salones del poder. Esto rompía la lógica tradicional del mundo medieval. En otros imperios, el poder estaba reservado a la sangre noble. Aquí, la lealtad al sistema era más importante que el linaje. Pero esta oportunidad tenía un precio. Para ascender, debían demostrar obediencia total. Su identidad no pertenecía a una familia, sino al Estado. Su éxito no era personal, era una extensión del poder imperial. El sistema ofrecía movilidad social extrema, pero exigía pertenencia absoluta. Algunos abrazaban esta nueva identidad con orgullo. Para ellos, el imperio no era un captor, sino un creador de destino. Su pasado humilde quedaba atrás, reemplazado por una vida que jamás habrían imaginado. Otros, en silencio, cargaban un vacío imposible de nombrar. Recordaban fragmentos de su infancia como imágenes lejanas. Sabían que su poder actual estaba construido sobre una pérdida original que nunca habían elegido. Aquí surge la gran contradicción. ¿Eran víctimas de un sistema que los arrancó de sus raíces? ¿O eran privilegiados que accedieron a un poder impensable en su mundo de origen? Ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. El imperio, desde su perspectiva, había creado una élite funcional, competente y leal. Una clase de dirigentes moldeados para servir sin ambición personal fuera del sistema. Era una forma de estabilidad política. Pero cuanto más poder acumulaban, más compleja se volvía la relación. Estos hombres no eran simples funcionarios. Eran producto directo del sistema más radical de formación humana de su tiempo. Y el poder, incluso cuando nace de la obediencia, puede transformarse. Los genízaros y los hombres formados bajo este modelo comenzaron a influir no solo en batallas, sino en decisiones de Estado. Su voz pesaba, su presencia se sentía. El proyecto diseñado para eliminar lealtades externas estaba creando una nueva élite con conciencia de su importancia. El experimento imperial estaba funcionando, pero también estaba evolucionando más allá de lo que sus creadores habían previsto. Porque cuando el Estado crea hombres poderosos sin raíces familiares, termina creando una fuerza cuya única identidad es el poder mismo. Y esa fuerza, tarde o temprano, cambia el equilibrio interno del imperio. Mientras el Imperio Otomano se expandía, mientras las murallas caían y las banderas cambiaban, existía una historia que no aparecía en los mapas ni en los relatos de victoria. Era una historia silenciosa, una historia sin trompetas ni desfiles, una historia que se vivía dentro de casas pequeñas, lejos de los palacios. Era la historia de la ausencia. En las aldeas de los Balcanes, los años pasaban, pero algunas sillas en la mesa nunca volvían a ocuparse. Los niños llevados por el sistema de Psirme no regresaban convertidos en hombres exitosos. No volvían con uniformes, ni con noticias, ni con cartas. Simplemente, desaparecían de la vida de sus familias. Para el imperio, el sistema era una inversión estratégica. Para las madres, era una herida que nunca cerraba. No había funeral, no había cuerpo, no había despedida, solo una incertidumbre eterna. Algunas madres miraban cada figura que se acercaba por el camino, imaginando por un segundo que su hijo volvía. Con el tiempo, aprendían a no esperar, pero nunca a olvidar. Los padres, acostumbrados a no mostrar dolor, cargaban con un silencio pesado. Sabían que resistirse significaba peligro para toda la familia, así que el duelo debía vivirse en secreto. Generaciones enteras crecieron bajo esa sombra. Los niños pequeños sabían que, al crecer, podían ser elegidos. Las familias celebraban los años de infancia como un tiempo prestado. La infancia dejó de ser segura. Se convirtió en algo frágil. El sistema no destruía aldeas físicamente, pero transformaba su tejido emocional. Había menos risas, más precaución, más miedo a destacar, a ser fuerte, a ser notado. Paradójicamente, mientras algunos hijos se convertían en figuras poderosas dentro del imperio, sus padres morían sin saber qué había sido de ellos.
El imperio construía estabilidad, orden, fuerza militar. Pero el precio no se pagaba en monedas. Se pagaba en vínculos rotos. Y había otro nivel de pérdida, menos visible aún. Los propios niños, ya convertidos en hombres, cargaban una identidad incompleta. Aunque muchos se adaptaban, aunque algunos abrazaban su nueva vida, existía un espacio vacío imposible de llenar, el recuerdo de un hogar al que no podían volver. No podían visitar a sus padres. No podían hablar su lengua de infancia. No podían reconstruir su pasado. El sistema no solo separaba cuerpos, separaba historias. Esta es la parte de la historia que rara vez aparece en los libros de guerra. Las victorias se miden en territorios, en tratados, en fechas. Pero nadie cuenta las vidas suspendidas entre dos mundos. Porque este sistema creó soldados formidables, pero también creó una generación que pertenecía a un lugar que no eligió, y que había perdido el lugar al que pertenecía. Ese es el coste humano del poder cuando el Estado decide moldear destinos desde la infancia. Un coste que no se ve en las batallas, pero que vive en la memoria de quienes quedaron atrás. Y entonces surge la pregunta más incómoda de toda esta historia. Si un imperio se fortalece quitando a los hijos de sus familias, ¿puede llamarse grande sin reconocer su herida más profunda? Durante siglos, el sistema que convirtió niños en soldados fue uno de los pilares invisibles del poder otomano. Los jenízaros no solo participaron en guerras, moldearon la forma en que un imperio entendía la autoridad, la lealtad y el control. Pero ningún sistema humano permanece intacto para siempre. Con el tiempo, aquello que había sido una fuerza disciplinada comenzó a cambiar. Las reglas se relajaron, los jenízaros obtuvieron privilegios. Algunos comenzaron a formar familias, a involucrarse en comercio, a adquirir influencia política directa. La élite creada para obedecer sin cuestionar empezaba a desarrollar intereses propios. El experimento más radical del imperio estaba evolucionando, y esa evolución traía riesgos. Lo que había sido una herramienta perfecta del poder se convertía lentamente en un grupo con peso político, capaz de presionar decisiones y alterar el equilibrio interno. Los sultanes dependían de ellos, pero también comenzaban a temerlos. Esta es la paradoja final del sistema. Cuando el Estado crea una fuerza absoluta, esa fuerza, tarde o temprano, descubre su propia importancia. A lo largo de los siglos, los jenízaros participaron en conquistas decisivas, protegieron el trono, aseguraron victorias que cambiaron la historia de Europa y Medio Oriente. Su disciplina redefinió la guerra. Su organización inspiró modelos militares posteriores. Pero su historia no es solo militar. Es una historia sobre hasta dónde puede llegar el poder para garantizar su supervivencia. Sobre cómo una estructura puede moldear seres humanos desde la infancia para convertirlos en instrumentos del Estado. También es una historia sobre identidad, porque detrás de cada uniforme hubo un niño que una vez corrió por un campo, habló otro idioma, escuchó otra canción de cuna. Esa vida no desapareció por completo, quedó enterrada bajo capas de disciplina, deber y lealtad forzada. El legado de este ejército secreto no se mide solo en batallas ganadas. Se mide en la pregunta que deja abierta para todas las épocas. ¿Qué ocurre cuando el Estado decide que puede diseñar el destino humano? El sistema demostró que era posible crear soldados casi perfectos. Pero también mostró que ningún control es eterno. Las estructuras cambian, los hombres cambian, y lo que fue estabilidad puede convertirse en tensión. Siglos después, la historia de los jenízaros sigue generando debate entre historiadores, filósofos y sociedades modernas. Porque no habla solo del Imperio Otomano. Habla de poder, de control, de infancia, de identidad. Habla de una línea que los estados pueden cruzar cuando creen que la seguridad justifica cualquier medio. Y al mirar atrás, la pregunta final permanece suspendida en el tiempo, atravesando generaciones. Si para construir un imperio fuerte se debe moldear la vida de los niños, ¿es esa fuerza realmente poder, o es una deuda moral que nunca desaparece?